Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast de Aplica, donde hablamos con muchos profesionales en el sector de proceso de selección, donde hoy tenemos el placer de estar con Sara Zuluaga, una psicóloga profesional en el área de selección de personal. Tenemos el placer de hacerle muchas preguntas, preguntarle cómo es el proceso bajo los ojos de ella, cuáles son algunos errores que cometen las personas a la par y cómo las personas pueden aprovecharse de la visión que tiene un psicólogo para poder entender cómo presentarse de una mejor forma, cómo poder mostrarse con un mejor candidato. Así que Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Santi, por la invitación. Muy bien, ¿y tú? Así es, súper bien. No, pues como te contaba, no sé si lo conoces, tuvimos la oportunidad de tener a Diego la semana pasada. Diego nos comentó también mucho del proceso de selección y hoy queríamos contrastarlo con el conocimiento tuyo, con la visión que tú tienes, con lo que tu experiencia ves de los candidatos y lógicamente como desde la visión de un psicólogo poder explicar a las personas qué es lo que se busca para ellos poder entender y mostrar ellos en verdad quiénes son. Sí, conozco a Diego. Tuve la oportunidad de escuchar el podcast. Conozco Excelente. A Diego. Nosotros venimos de la misma formación, fuimos compañeros de universidad y somos buenos amigos y colegas. Excelente. Bueno, entonces entremos ya un poquito, que empecemos en un estilo de resumen. Por ejemplo, Diego me comentó que en el proceso de selección, pues lógicamente ya está todo muy virtualizado, todo ya es muy digital, ya el tema de llevar hojas de vida a empresas y repartirlos, aunque se todavía has visto, ya no se ve tanto, ¿cierto? Entonces, para ti un día, ¿cómo es si por ejemplo tienes que generar dos cargos de un cargo operativo medianamente normal, no muy específico ni muy básico? ¿Cómo se ve ese proceso rápidamente para ti? Entiendo esa postura donde Diego dice todo es más digital, todo es más rápido, acudimos a diferentes plataformas, a diferentes métodos de reclutamiento. Mencionabas también el operativo, todavía es más presencial, el personal operativo todavía va y entrega la hoja de vida y es valioso porque se ve también se muestra otro interés, pero normalmente se hace la publicación de las vacantes e inmediatamente se empieza a perfilar la persona. Ahí radica la importancia de mantener una hoja de vida actualizada con una buena descripción. Tiene todo el sentido. Entonces, para una psicóloga, pues en este caso, que maneja tantos procesos de selección, pues me imagino que es a lo que más te dedicas. ¿Qué prefieres? ¿Desde ya una hoja de vida presencial o una hoja de vida digital? Es indiferente. Lo más importante es que sea una hoja de vida actualizada. Okay. Ahora, lo que sí ha cambiado mucho para este momento es que tenemos otro montón de herramientas virtuales que las personas pueden aprovechar. Las plataformas hoy nos ofrecen posibilidad de videos, nos ofrecen posibilidades de una descripción más amplia y esto es súper ganador porque nos evita en el momento del reclutamiento y la búsqueda del personal tener que ir a validar cosas que ya pueden estar ahí claras y directas. Entonces esto es una comunicación más directa, una oportunidad que tiene el candidato para comunicarse más directamente con nosotros. Imagínate si además de llegar la hoja de vida, que la tendencia hace unos años es que no llegue con foto, pero tenés la oportunidad de mandar un video tuyo donde nos contés a nosotros porque sos el candidato ideal. Eso es medio camino. Sí, no, claro, como justamente lo hacemos en Aplica, o sea, lo habíamos visto que montamos un video en nuestras redes donde vimos un estudio de la Universidad de Stanford donde explicaban que en una entrevista el 55% de la información transmitida es por tu lenguaje verbal. Entonces es demasiado potente para mí escuchar eso porque lo he compartido con muchos compañeros y con experiencia con otras personas donde la gente va a una entrevista y la gente es como mirando al suelo, un poco encorvado, intentando recordar su diálogo, intentando mostrar a alguien que no es, en vez de simple y llanamente entender que yo soy más que suficiente, yo soy el candidato ideal, simple y llanamente tengo que transmitir eso. Entonces lo que tú dices del video es extraordinario. Entonces no, sí, excelente. Entonces ya transicionando un poquito de ya las hojas de vida digitales o no, por ejemplo, ya supongamos que ya se hizo un filtrado de hojas de vida, ¿cierto? Entonces ya tenemos un candidato, unos candidatos selectos. ¿Qué haces tú ahí? ¿Los llamas para garantizar que estén en la misma línea, que todos estén de acuerdo con los parámetros? ¿Se ya entrevista? ¿Qué haces tú? Se hace una validación inicial de la hoja de vida, de lo que entregas escrito. En una Por llamada. Eso te digo, visual. Okay. Independientemente de que te llegue digital o que te llegue
física. Lo que pasa es que también estamos en una tendencia de cuidar el planeta en una onda Claro. más ecológica, entonces ahí va ganando Sí. puntos el tema de lo digital. Se hace la revisión, se valida que la descripción sea coherente con lo que se está pidiendo para cubrir la vacante y se contacta porque también sabemos que la hoja de vida puede con un montón de información y que le puedes poner muchos títulos a tu experiencia, pero se hace una validación, se hace una llamada para validar actitud, experiencia, conocimientos específicos si la vacante lo requiere, periodos como entre una experiencia y otra que sí sean los que se requieren, y para tener un acercamiento con el candidato. En ese momento, esa llamada es crucial, ese primer contacto, Sí. tú sabes si la persona va a continuar o no. Y luego de esa llamada, tú solamente estás validando todo, tienes una primera aproximación a la persona. ¿Qué podrían ser un par de cosas de las que tú dices, no entiendo este candidato o eso no me gusta? ¿Qué tipo de cosas podrían pasar? En esa llamada pueden pasar varias cosas. Puede pasar inconsistencias entre lo que pusiste en tu Claro. hoja de vida, como en tiempos de experiencia, en habilidades específicas, describes que tienes manejos de ciertos programas o ciertas herramientas y tú le validas como Claro. a nosotros los reclutadores o seleccionadores nos toca tener un conocimiento muy amplio de muchas áreas porque a nosotros nos toca indagar sobre muchos temas. Nosotros no seleccionamos específicamente un cargo, nosotros vamos seleccionando diversos cargos en el transcurso de nuestra carrera. Entonces nosotros tenemos preguntas antes de llamar a la persona, preguntas donde en esa primera llamada de filtrado podamos definir si sí cumple o no, porque es un desgaste para la persona, para nosotros, para nuestros clientes, enviar personas que simplemente Claro. escribieron que lo sabían hacer y no lo saben hacer. Esa primera validación es muy importante. El tema de la actitud, la disposición de la persona frente a la llamada, el tono con el que te contesta, con el que te responde, la concentración en la llamada es un reflejo completo de interés. Así como en esta conversación tú me estás mirando fijamente, estás concentrado en Sí. lo que te digo, eso mismo también se transmite a través de una llamada telefónica. Vos sabes cuando alguien está contestándote pero está pendiente de otra cosa. Claro. Entonces todas esas pautas son fundamentales. Todo eso demuestra interés en el proceso. Sí. Ya te postulaste, te tomaste el tiempo de organizar tu hoja de vida para que fuera la adecuada, porque en el siguiente paso no conservar ese mismo interés y comportarte así. Entonces son estos detalles, vos sabes que a nosotros los psicólogos nos entrenan en comportamiento y en el discurso, entonces para nosotros cualquier señal es válida para entender motivación o no frente al proceso o inconsistencias o no frente a la experiencia. Pero lo que más puede pasar en este caso sí es que no se note el suficiente interés o que no coincida realmente la experiencia que el candidato relacionó con la que estamos necesitando. Perfecto, entonces si por ejemplo ya avanzó la persona, fue proactiva en la llamada, pues comunicó todo bien, ¿qué sigue? ¿Tienes ya una reunión con él, una entrevista? ¿Qué es ese proceso ya, acercamiento ya físico de uno contra uno? Efectivamente, Santi. Después de la pandemia, sabes que se incrementó mucho el tema de las entrevistas virtuales. Depende mucho en qué parte esté ubicada la vacante y el candidato, porque sabemos que las grandes empresas hoy también solicitan personal y para trabajar híbrido, que ni siquiera sus propios jefes los alcanzan a ver, los entrevistan también virtual, entonces se programa una entrevista. Si está cerca, yo prefiero todavía entrevista presencial. Claro. Pero si la distancia no lo permite, pido entrevista virtual, pero solicito siempre un lugar iluminado donde la persona se pueda ver muy clara. Pido siempre tener cámara encendida. Para nosotros es muy importante todavía poder mirar a la persona y entender qué nos está queriendo decir. Se llama a la persona a esta entrevista presencial. A mí todavía me gusta mucho antes de que la persona vaya a hacer aplicación de pruebas psicotécnicas. Yo en el transcurrir de mi carrera he aprendido a creerle a las pruebas psicotécnicas y encontramos diferentes plataformas súper efectivas y la misma vida me ha ido confirmando que son un gran apoyo, no son lo que nos define un proceso, pero nos ayudan muchísimo. Entonces aplico las pruebas para poderlas revisar y poder como también indagar en el momento de la entrevista por las inquietudes que se me generen frente a las pruebas o frente al mismo candidato relacionado con las pruebas. Entonces sí, se pasa a un proceso de entrevista presencial. Perfecto. Y en esa entrevista presencial, ¿qué pueden ser unos errores comunes o algo muy normal que tú veas? Por ejemplo, Diego nos comentó que, por ejemplo, le pregunta a la gente que cuáles son sus hobbies y ellos directamente dicen a rumbear o a beber. Entonces, pues obviamente, yo pensándolo para mí es simple y llanamente decirle a las personas como, tómate un segundo, escucha
escucha la pregunta, pensar tu respuesta y es darse cuenta de que probablemente él no quiera escuchar eso, ¿cierto? Yo a mis candidatos, yo tengo mucho la oportunidad de interactuar con ellos durante el proceso y tengo un proceso de selección muy light. Yo tengo un proceso de mucha comunicación, más cercano. Mis entrevistas son semi-estructuradas para poderme acercar porque pienso que se obtiene mejor información así. Pero también aprovecho para explicarles, es que no nos han formado en esto. Yo creo que parte es el sentido de la invitación que me hicieron hoy, ¿cierto? El sentido común. Yo les digo a ellos, vamos a hacer un juego, vas a pensar que sos vos el que vas a contratar. Pensá si vos sos el jefe y necesitas una persona y vos sos tu candidato, vos te contratarías. Entonces los llevo como a pensar eso, porque los errores más comunes, y efectivamente Diego tiene razón en eso, lo otro es que en ese afán de mostrarse súper calificados para el cargo, entonces son yo soy, yo sé, yo hago, yo sí, yo siempre, o se dejan controlar por la emoción, entonces empiezan a hablar de las experiencias laborales pasadas, por cómo la sintieron y no cómo la vivieron, entonces hay que ser también muy objetivo en el momento de juzgar y narrar las experiencias laborales pasadas y no atravesarlas solo por la emoción. Las entrevistas, como nos ponen tan ansiosos todavía porque nos sentimos evaluados, nos llevan a cometer un montón de situaciones, a dejarnos arrastrar por un montón de situaciones que están atravesadas por la emoción. Entonces a responder sin pensar, sin escuchar. La persona muchas veces no está escuchando lo que uno le está preguntando como entrevistador, sino que ya solo está queriendo responder. Está pensando cómo va a responder, pero no escuchando cuál fue la pregunta. En ese caso, por ejemplo, yo les aconsejo mucho también, usen anécdotas, usen situaciones reales para que muestren sus competencias. No digan, es que yo soy súper bueno resolviendo problemas. No, hay una modalidad de entrevista que se llama entrevistas por competencias, por ejemplo, y lo que hace es eso, poner a las personas en situaciones reales donde ellos resuelvan, donde ellos cuenten cómo lo resolverían. Aprovechen eso como candidatos. Entonces coge una situación, nárrala y cuenta por qué saliste victorioso. Y en el momento en el que se les pregunta, por ejemplo, por los defectos que también les cuesta tanto, haz lo mismo también. Puedes contar una situación donde un defecto tuyo o un aspecto a mejorar tuyo te hubiera puesto en una dificultad laboral y cuenta cómo lo sorteaste. Es que nosotros no estamos buscando candidatos perfectos, estamos buscando que el candidato se ajuste al máximo al perfil, por ellos, por nosotros, por nuestros clientes. Tener una persona que se ajusta rápido es negocio para todo el mundo, especialmente para la salud mental del mismo candidato. Perfecto. Entonces, por ejemplo, de cara a una entrevista, que lógicamente entendemos de que no existe ninguna universidad o lugar que te haya preparado para una entrevista, para responder preguntas, pero desde un punto le entendemos, pues yo lo entiendo como tercero, sin ser el entrevistado o el entrevistador, entiendo el porqué de la no preparación, ¿cierto? Porque uno quiere en verdad ver a la persona, pero ¿cómo pudieses, o sea, qué le dirías tú a un candidato para prepararse? De que respire, de que entienda que no es el fin del mundo, de que van a haber muchas entrevistas, de que no importa los no sino el sí, o por ejemplo que sepa quién es, que reitero, sepa momentos difíciles que pasó, que digan listo, tuve esta situación difícil en esta empresa, familiares también, o experiencias de vivencia donde aprendí esta competencia que me hace tener como ese valor agregado. Entonces, ¿qué sería como esa preparación entre comillas que pudiese ser una persona que es ético y sano también? Lo primero que yo le cuento a las personas o que les aconsejo es, tú necesitas el empleo. Yo necesito encontrar el candidato ideal y la empresa necesita contratar a su empleado ideal. No sientas que solo tú estás en la posición de evaluación. Todos nosotros estamos trabajando en pro de encontrarte. Entonces, vamos tranquilos. Preparación. Estudia la empresa antes. Súper importante. Es súper importante porque, no, lo más importante aquí es postularse para el empleo adecuado. De acuerdo. Porque a veces nos llegan unos candidatos, unas postulaciones que uno dice, no leyó ni siquiera la oferta. Entonces, primero lee la oferta con detenimiento. Si definitivamente es lo que estás buscando y calificas, no te quemes postulándote a ofertas a las que no calificas, porque sabes que este mundo es súper amplio, pero casi somos
las mismas personas que trabajamos en él. Claro. Entonces acabamos viendo en 3 ofertas las mismas 3 personas, ofertas que no tienen nada que ver. Sí. Entonces, listo, mucha sensatez a la hora de la postulación, mucha tranquilidad, investiga sobre la empresa para que entiendas de qué vas a hablar. Entender la vacante y la empresa hace que puedas entender cuál es tu potencial para la vacante y que puedas llegar a contarlo en la entrevista. Prepárate para los posibles escenarios, no es un secreto que queremos conocer los entrevistadores, porque la gente también ha ido ya a muchas entrevistas. Claro. O si no, o si eres un primíparo en entrevistas y es tu primera entrevista, tus papás ya han ido, tus primos han ido, pregúntale a las personas qué se preguntan en entrevistas y llega, no con un guión, pero sí por lo menos con un análisis de cuáles son tus características, Claro. para que no te quedes en blanco. Escucha con atención, como ya lo decíamos, y no evadas las preguntas. Ok. Es súper crítico en una entrevista vos desviar la pregunta que el entrevistador te hizo, porque puede pasar o porque no le estás prestando atención, entonces le estás respondiendo otra cosa que ya es grave, o porque simplemente no quieres hablar de esta situación, y si el entrevistador te está preguntando es porque ya tiene una duda ahí. Okay. Entonces, si la evitas o simplemente la desvías, ya es un punto que queda ahí ya muy neurálgico en tu discurso. No, estoy totalmente de acuerdo, o sea, me parece demasiado valioso porque, pues, para una persona yo diría que básicamente entender uno quién es y lo que uno debería preparar es hacer un análisis propio, o sea, simple y llanamente qué soy yo, porque es que al final una psicóloga es su trabajo también ver el talento, pero el otro tiene que comunicarle, tiene que darle la oportunidad de verlo, entonces al discurso el candidato es más que suficiente, todos son completamente únicos, pero muy importante eso, y me llama mucho la atención que acá lo escribí, que era lo de investigar la empresa, no tengo el número exacto, pero vi un porcentaje, diría que sobre el 10%, que me parece muchísimo, los candidatos que los sacan pues, después de la entrevista, que ya no siguen el proceso, es porque simple y llanamente no solamente, por ejemplo, no tienen todos los conocimientos del cargo, simple y llanamente no tienen ni idea de lo que hace la empresa o de las condiciones normales de esta empresa, y me parece algo demasiado curioso porque, o sea, no toma mucha investigación, ¿cierto? O sea, puede tomarte 15 minutos en tu celular desde la comunidad de tu cama, de tu sofá, almorzando. Es respeto Claro. con el entrevistador y es tranquilidad para ti como entrevistado. Llegar sabiendo por lo menos de dónde puedes partir a hablar, Sí. porque surgen preguntas muy esenciales, como por qué quieres hacer parte de nuestro equipo, por qué te gustaría trabajar en nuestra empresa, y vos no sabes qué hace la empresa, te quedas corto en respuesta, ¿cierto? Sí. Si conoces bien la vacante, sabes cuáles son las habilidades que se requieren para esto, y hoy en día tenemos infinitas herramientas. Pues que entrar hoy a ChatGPT es la cosa más sencilla del mundo y te va a dar las respuestas más genéricas. Sí. Y nosotros nos damos cuenta cuando son las respuestas sacadas de ChatGPT, pero valoramos el esfuerzo de que hubieras intentado, Por lo menos. hubiera sido. Claro. Ya nos queda a nosotros como entrevistador ir a verificar si tienes realmente esas competencias que nos estás contando. Sí. Pero por lo menos es interés y respeto, vos ahondar un poquito más en lo que querés comunicar, quién es la empresa, por qué te interesa a vos, por qué quieres crecer allí. Es muy importante, Santi, en una entrevista hablar siempre como en términos muy positivos, porque también sabemos que cuando estamos contratando a alguien queremos una persona que llegue a aportar, que llegue rápido a adaptarse, que llegue a dar soluciones a nuestros problemas. Entonces siempre, pero no como voy a hablar solo en positivo, no, llega vos con actitud positiva, te estás presentando. Es como las entrevistas normalmente se presentan voluntaria y libremente. Claro. Entonces, coherencia con eso. Ya haces todo el esfuerzo de estar ahí, eso implica un desgaste económico, de tiempo, cognitivo durante los procesos de la selección. Entonces, coherencia con eso. Si eso es lo que vos querés, conectate con tu deseo y conviértete en el candidato ideal. No te dé pereza, no ahorres palabras, no escatimes en esfuerzo. Así como todavía aconsejo, arreglate muy bonito. Como en los cambios del tiempo, como se ha vuelto generoso el proceso de selección, porque hace años las personas se presentaban de traje súper estructurado, de tacones, el pelo tenía que estar súper arreglado, las mujeres súper maquilladas. Hoy en día nos permiten venir a las oficinas de tenis, venir súper light, pues con ropa adecuada, pero las entrevistas se han vuelto más tranquilas. Pero no desestimes
el respeto por el proceso y De acuerdo. por tu entrevistado. No, excelente, brutal. Algo que habíamos mencionado antes, que lo quiero tocar, son las pruebas psicotécnicas. Desde una manera muy, muy simple y para todo un público, ¿por qué una psicóloga busca una prueba psicotécnica y qué busca encontrar? Teniendo en cuenta que hay tantos rangos, pues, y tantos sectores de los que ustedes, pues, buscan personal. ¿Qué tienen estas pruebas? ¿Cuántos tipos hay? Infinidad. Sí, me imagino. Las pruebas psicotécnicas llevan años de investigación. Muchos laboratorios intervienen y trabajan para que una prueba pueda salir al mercado. Está testeada de infinitas Ok. formas y nos permite darle a la psicología cuantificar Ok. la psicología de algún modo, por así decirlo. Nos permite poner en valores y en porcentajes respuestas del candidato. Están planeadas para no ser iguales. Las pruebas van cambiando, la puedes hacer 10 veces la misma prueba y las preguntas van. Ok. O sea, nunca te la vas a poder memorizar. Listo. Para poder darle veracidad al proceso. Nos permite entonces ver en números lo que nosotros después verificamos en palabras, ¿cierto? Los pone a las personas en situaciones reales sin tener que estar narrando a tomar decisiones. Entonces ya cuando nosotros los ponemos, o sea, con la narrativa a contarnos qué fue lo que pasó con las situaciones, podemos verificar si va por la misma línea de lo que la persona respondió en la prueba. Son un mito, Santi, a las personas les estresa muchísimo la prueba. ¿Y por qué? Primero tienden a ser largas, Ok. repetitivas, pero el hecho de sacar medidas implica que tengan que ser repetitivas, porque ellos Claro. nos preguntan la misma cosa de diferentes maneras en tiempos distintos de la prueba. Entonces las personas son como, pero esto ya me lo preguntaron, si efectivamente queremos ver si en Claro. este contexto respondiste esto y en este sigue siendo Claro. esa persona. Entonces las personas las tienden a considerar tediosas y las personas las tienden a considerar como, sí, son miedosas, a las personas les tienen realmente temor, porque las personas creen que son como una bola de cristal donde nosotros vamos a sacar un montón de información de lectura Claro. de sus psiquis, y no es tan así, es solo una herramienta. Mi consejo en ese caso es asúmelas con tranquilidad, busca un espacio sereno, normalmente son largas, tienen más de 60, 70, 80, 120, 170 preguntas. Entonces busca un espacio adecuado, tómate el tiempo adecuado, entiende cada pregunta y el sentido de esta, porque como te digo, puede ser la pregunta 3 y la pregunta 63 estar asociadas. Claro. Entonces tienes que ser muy coherente, o sea, si tú eres líder, en todas las preguntas de liderazgo debes puntuar como una persona líder. Entonces no hay respuestas correctas No hay o correctas erróneas. o incorrectas, y Exacto. también depende mucho del cargo. Hay cargos que no requieren de liderazgo. Una persona líder Claro. se me puede entediar en un cargo que no requiere de liderazgo. Ujú. Entonces no lo miren como ese monstruo de 7 cabezas. Es solo una herramienta más que nos facilita la entrevista y que hace menos densa la entrevista, porque nos permite ir al punto y nos permite evaluar en otro contexto a la persona, en un contexto más relajado, donde él está solo con su prueba. Entonces este es el tema con las pruebas psicotécnicas. ¿Y qué mitos hay, por ejemplo, en el mercado de los cuales la gente, pues, haya escuchado que la gente, sí, va lo de la bola de cristal o hay algo más allá? Es que hace muchos años usaban muchas pruebas proyectivas, Ok. que ponían a las personas a dibujar y las personas nunca entendían el Me porqué imagino. del dibujo. Sí. Y las personas que venimos de una formación más cognitiva, creyéndole más como a los procesos cerebrales, preferimos estas pruebas que Claro. manejamos hoy en día, que nos arrojan números Sí. y ajuste de la persona al perfil. Porque las de, pues, aquellos por intriga, porque no sé, las de dibujo son más interpretación, ¿cierto? Personal está más sujeta también a lo que... No, todos los métodos han sido efectivos, lo que pasa es que hoy en día ya no le creemos Sí, de mucho a acuerdo. eso es una corriente anterior, ahora tenemos muchas herramientas, ahora todo, lo que volvemos a lo mismo, el mundo digital ahora nos da un montón de posibilidades, entonces, ¿por qué no usar todas estas herramientas? Si el mismo programa nos arroja los resultados tan fácil sin tener que estar atravesado incluso por nuestro estado de ánimo, como estamos nosotros, es que también somos personas que tenemos situaciones. Claro, Imagínate nosotros analizando el dibujo, complicado. sí, en concepto no era tan exacto, esto ya nos arroja con más exactitud, pero todavía hay gente que las maneja, que las solicita. Yo sí le creo más el tema de procesos mentales. No, espectacular. Entonces, si ya un candidato, por ejemplo, tiene una buena entrevista, tiene, por ejemplo, ya la buena parte de las pruebas psicotécnicas, por ejemplo, que son exitosas con lo que tú estés buscando al candidato, hay entrevista ahora con lo que sería el gerente o el jefe del cargo del que él vaya a hacer.
él o ella, ¿cierto? Ya en ese punto, cuando nosotros ya tenemos ese proceso de selección, por decirlo completo, o por lo menos lo que respecta a nosotros con todas las validaciones que tenemos detrás, porque un proceso tiene muchas validaciones y por ejemplo aquí hay otro tema, me desvío un momentito, ahorita Dale. retomamos, las personas creen todavía que los procesos de selección son un paso a paso estricto. Entonces ya tuve entrevista con la psicóloga, ya tuve pruebas psicotécnicas, ya me entrevistó el jefe, ya me mandaron exámenes médicos, ya estoy adentro. Claro. Y toman decisiones. No, cada paso es parte del proceso, el proceso es así, el proceso no es necesariamente así. Claro. Entonces no se pueden tomar decisiones apresuradas porque hasta el momento en el que no firmes un contrato, tú no estás adentro. Claro. Los candidatos tienden a meterse en deudas, a asumir responsabilidades con las que no pueden cumplir, Claro. a renunciar a los empleos si están buscando un cambio Claro. de empleo, porque ya los mandaron a exámenes médicos. Y sé por experiencia que muchos clientes, por ejemplo, o muchas empresas, por agilizar los procesos, mandan 4 o 5 candidatos a exámenes médicos para de esa Claro. terna elegir el candidato ideal, el que más se les ajustó al perfil. Entonces no pensar en que un paso es ya estoy adentro para que no se incurran en situaciones que no se pueden sostener. Me repites lo anterior que me desvié y me hiciste No, cortar está texto. bien, no, pues ya iba a entrevista con el Bueno, jefe. sí, entrevista con el jefe o con el gerente de la Sí. empresa, ya normalmente sí, esta sí incluye una prueba técnica, Ok. por eso es que no se sostiene una mentira. Claro. Es decir, tengo Excel avanzado, en algún momento te lo van a evaluar, sé muy honesto, mejor puedes decir en nivel de inglés, puedes poner tu calificación y si estás estudiando en formación, pero no pongas más porque se va a hacer evidente en el momento Claro. de la entrevista y si lo requieren, lo primero que van a hacer, si se requiere inglés para el cargo, lo primero que va a hacer el jefe es llegar a entrevistarte en inglés para Claro. mirar cómo te desenvuelves. Entonces, el consejo para los candidatos es evitarse ese momento incómodo y Claro. evitárselo también al entrevistador. Ser muy honestos en ese caso, porque si no, también para el mismo candidato, en caso de que no se lo evalúen, lleguemos a ese punto, se van, pues Claro. se van con ese proceso, cuando les toca hacerlo se les vuelve un estrés, se enferman. Listo, perfecto. Entonces yo por acá, por curiosidad, suponiendo que un candidato pues es muy transparente, pues es honesto, tiene pues una alta coherencia en lo que pone en su hoja de vida y en lo que él dice. Si por ejemplo una persona es muy exitosa, por ejemplo en una entrevista contigo, unas pruebas psicotécnicas, generalmente se ve que en estas pruebas uno ya tiene la tranquilidad, tú como psicóloga, probablemente sea el candidato, o sea, siempre que por ejemplo tengas una entrevista o prueba psicotécnica, tú ya crees saber cuál va a ser ese candidato. Sí, o sea, ya de ahí lo que puede pasar es que en la prueba técnica Claro. no alcance a sostenerse, pero casi siempre trabajamos muy alineados con el cliente. Para nosotros es muy importante como psicólogos de selección conocer la necesidad y el ADN del cliente para que cuando llevemos un candidato, este candidato se parezca o se aproxime a lo que es la empresa, a lo que es el cliente. Temas para que puedan hacer match, porque esto nos garantiza un proceso de adaptación también más rápido. Entonces sí, efectivamente lo estudiamos antes, revisamos y ya miramos por las características que arroja la prueba y la entrevista y casi siempre decimos, esta persona sabemos que les va a gustar. Oh, espectacular. Entonces ya quiero alejarme un poquito como de ese proceso e ir a preguntarte un poco más ya de las hojas de vida, de las redes sociales y eso, y errores que ellos cometen. Entonces una pregunta es, por ejemplo, hablábamos de los cursos o ser muy bueno en inglés o en esto. ¿Qué tan importante puede ser, por ejemplo, para alguien en cualquier sector? Pues la verdad, lo que quieras, pero tener un curso que así no sea directamente, por ejemplo, una persona pues en el sector operativo, ¿cierto? Pero que tenga un curso de liderazgo, ¿cierto? Pues por ejemplo en Coursera o en Mintic, ¿eso qué tanto lo separaría de la competencia? O te lo pongo por otra situación, pues porque el liderazgo obviamente siempre va a ser muy bueno. Alguien que por ejemplo así no use esa competencia o ese curso Directamente. sí, directamente, ¿qué tanto lo separa de la competencia? Yo creo que mucho. Ok. Porque es que todo lo que vos aprendes, todas las formaciones que vos adquirís, no solo son para el entorno laboral, a vos te transforman como persona. Es otro el Santiago que se comunica después de haber hecho el curso, Claro. es otro el Santiago que responde la pregunta después de haber hecho el curso. Puede que el curso no esté directamente relacionado, pero Claro. tu universo ya está más abierto. De acuerdo. Entonces el consejo siempre es estar en permanente
cuestionamiento, aprendizaje, investigación. Y por qué no aprovechar este montón de herramientas que nos están dando hoy. Y gratis. Encontramos un montón de ofertas gratis y vuelvo y te digo, o sea, si uno llega y coge la hoja de vida y la persona ha hecho curso culminado de tal cosa, puede que no esté asociado, pero ya le habla uno de una persona disciplinada, Claro. de una persona determinada, de una persona con interés en estar en constante aprendizaje, cambio y mejora. Entonces yo diría, para mí es súper valioso. Y sabes que me parece muy bacano, de acá me voy yo a separar de la parte pues de selección y voy a hablar más de la parte humana, de mi experiencia, y yo me he dado cuenta de que muchas veces, por ejemplo, si yo quiero en una entrevista, en un proceso de selección, ser una persona o mostrarme como una persona líder, o mostrarme como una persona disciplinada, como ese tipo de cosas, muchas veces, aunque yo no lo sea así tan disciplinado, por ejemplo, el simple hecho de yo decir, bueno, voy a hacer los cursos y voy a hacer esto y eso va a mostrar que soy disciplinado, inconscientemente al obligarme a hacer los cursos, estoy diciendo... Te estás convirtiendo O sea, en persona disciplinada. exacto, entonces muchas personas dicen, ah, pues que yo no soy disciplinado, yo no soy esto, yo no soy aquello, y dictaminan su persona y así soy y no más. Pero mientras que uno simplemente hace un par de pasitos, uno se convierte. Te estás convirtiendo en Claro. eso y no te estás dando cuenta, estás caminando hacia eso. Claro, Y puede que en ese momento no seas precisamente disciplinado, pero sí muy determinado, que Exacto. va de la mano. Entonces, claro, y es nuestra labor lograr leer entre líneas. Entonces, todo eso sí te ayuda a acercarte a ser el candidato ideal. sí, total. Pero bueno, entonces ya por ejemplo, lógicamente hablamos de esto, es súper importante los cursos en las hojas de vida. ¿Qué tan importante es para ti en tu proceso parte de redes sociales? ¿Es algo que siempre lo preguntas, lo intentas revisar, intentas tener acceso? ¿Qué tipo de contenido, pues por ejemplo, puede ser medianamente incómodo, por decirlo así, para uno recomendar a un candidato que tenga este tipo de cosas? ¿Cómo es esa situación con redes sociales? Te entiendo bien, te refieres a las publicaciones personales. Sí, de sí, las o sea, personas. Instagram, Facebook. Bueno, no, fundamental, es que esa es otra forma de Sí. leer a la persona. Claro, nos ha pasado que la persona nos cancela la entrevista porque está enfermo y el estado es de una noche de rumba. Claro. Claro, está enfermo, ya sabemos por qué. Claro. Y esa persona que se está presentando a la entrevista es la misma que vamos a contratar. O sea, Claro. el lunes no va a llegar a trabajar lunes no porque va a estar, probablemente claro. también está enfermo. Este mundo de la virtualidad nos ha permitido acortar distancias, pero nos ha alejado en muchos sentidos de la noción de realidad y de la coherencia. Estás buscando un empleo, estás buscando estar estable, tranquilo, y todas tus publicaciones dicen lo contrario. Yo creo que es habilidad como para administrar también tus redes sociales. Realmente nosotros, es un mito, nosotros no vamos y les escudriñamos a ellos el Instagram o el Facebook, porque estas cosas pues todavía son privadas, ¿cierto? Claro. Las personas los pueden manejar privado. Pero por ejemplo los estados de WhatsApp uno inconscientemente está pasándolos y aparecen. Claro. Entonces el consejo es que sean muy buenos administradores pues inicialmente de la vida, ¿no? Pero ya en este caso de las redes sociales, porque si una persona que está en permanente parranda y publicaciones aquí y allá, sí le genera un poquito de desconfianza a la hora de contratar y tener pues que generar un vínculo de permanencia. Claro, entonces si por ejemplo tenemos una persona que en una entrevista, por ejemplo, de pronto no califica tanto para el cargo, pero tú ves que es una persona otra vez con liderazgo, con otros tipos de actitudes, así por ejemplo no sea un cargo ideal, este tipo de personas las intentas reubicar o intentas decirle como sabes que probablemente para este cargo no, pero tenés ciertas cualidades y te puedo redirigir a otros lugares. ¿Cómo es esa situación con esas personas que por ejemplo son para otro tipo de cargos? Sí, nosotros siempre intentamos tenerlas súper presentes. Se ve mucho. Sí, muchísimo. Encontrar candidatos buenos tampoco es tan común. Tenemos una cantidad de personas que quieren encontrar empleo pero no tener trabajo, solo estar vinculados a una empresa pero no tener que trabajar. Entonces cuando encontramos estos candidatos que tienen todas las ganas, que cumplen desde los rasgos de personalidad y de adaptabilidad con el perfil, pero que a veces casi siempre ahí para que un candidato se le caiga a uno, como te decía ahorita, tiene que ser más como desde lo técnico. A uno le queda súper presente esa persona, o sea, no sos el candidato ideal para este, pero sí sos uno de mis candidatos ideales. Y normalmente intentamos reubicarlo. Yo manejo un librito de notas donde pongo el cargo de la persona y para qué me podría servir a futuro, y siempre me remito, es como mi directorio, porque claro, no es para este, pero que no
no sea para esto, no quiere decir que no seas el candidato ideal. Bueno, entonces supongamos que persona X o Y, sin importar la situación, consigue el trabajo. ¿Qué sería ese primer consejo que le dirías a las personas? Lógicamente, además de, hombre, un poco más conservador, no salga a rumbear, no falte, no se haga el enfermo, ¿cierto? Pero ¿qué sería ese primer consejo que le dirías a una persona para ser exitoso en su primera semana de trabajo? A mí me malinterpretas, que no salga a rumbear. Sí, Sí no, no. pueden rumbear, No, lo que obvio pasa se es que puede. si su único contenido en redes Sí, es sí. rumbeando, pues imagínate que No, yo lo decía más. esa sensación pasa. No, yo lo decía más, es como, o sea, si tenés que trabajar el sábado a las 6 de la Claro, mañana, no sí, salgas hasta las pues 3 de la hasta las mañana. 3, sí, porque Porque, es peligroso para vos, no vas a claro, rendir. Mi primer consejo ahí, Santi, y siempre se lo digo a mis candidatos, es mucha paciencia y mucho amor con usted. Los procesos, las curvas de aprendizaje frente a un nuevo cargo te pueden demorar de 3 a 6 meses aproximadamente. La primera semana muchas personas se retiran de los procesos, abandonan los cargos porque no pueden con la presión. Entonces siempre les aconsejo a los candidatos mucha paciencia, mucho amor con ustedes y con su proceso de aprendizaje. Apenas estás llegando y apenas estás entendiendo, uno la primera semana no sabe ni a quién tiene que copiar en los correos. sí. No, uno no sabe ni quién le mandó el correo, apenas está entendiendo quién es quién, cuál es la cara de quién. Entonces en ese caso, mucha paciencia con ustedes y con mis clientes siempre soy muy clara, muy buen proceso de inducción y un muy buen proceso de entrenamiento, porque no puedes esperar que la persona la primera semana llegue y te entregue todo si ni siquiera ha entendido tu lenguaje. Qué tan importante es porque uno entiende de que, y yo la verdad que ahí sí me pongo del lado de las personas, porque mucha gente se queja, por ejemplo, de los jefes, entendiendo que muchas veces las personas son el problema, pero también entendiendo que a veces los jefes, por ejemplo, no son tan abiertos, o qué tan importante es el rol del jefe en esa primera o segunda semana de una persona. Sí. Fundamental. En los primeros meses es fundamental. Es como cuando un niño está aprendiendo a caminar. Sí. Necesita que los papás lo lleven de la mano porque todavía se da contra las paredes, se cae contra cualquier borde piso. Es fundamental, Santi. Vos no podés esperar que una persona llegue, mire, abra un correo, abra una tabla y entienda tu empresa. Claro. Hasta porque en números y en letras se ponen muchas cosas, pero Sí. como vos querés es muy distinto. Entonces mucho acompañamiento, un muy buen entrenamiento y mucha claridad en cuáles son tus expectativas, porque en estos casos también pasa mucho, es que no se comunican qué esperas del empleado y lo quemas en el proceso. Entonces el acompañamiento de los jefes es fundamental. Es desgastante entrenar, es muy agotador. Enseñar demanda mucho del mentor o del guía, pero es la mejor inversión que puedes hacer, porque te aseguro que en 2 o 3 meses esta persona está caminando solita. Y también si lo que querés es alivianar tu carga laboral, pues tienes que enseñarle a las personas a ser autónomos de la manera en que vos lo estás pidiendo. Sí, no, porque esto al final desde Aplica lo que queremos hacer es lógicamente guiar a las personas, explicarles, darles una oportunidad más legítima y verdadera, pero pues también es muy importante decirle a las empresas que estén viendo como ustedes también pueden ser el error. O sea, el caso de que puede ser el caso de que usted esté en un proceso de selección buscando a ese candidato, de pronto ya lo tenías y lo perdiste por X o Y, entonces es un proceso formativo para uno y para el otro. Ahí es fundamental que las personas no piensen que porque llevan 30 años haciendo el oficio se les volvió paisaje. Claro. Para el nuevo también hacer paisaje en 2 días. No, llevas 30 años y ya no lo sentís. Es como cuando aprendes a manejar. ¿Te acordás lo que le costaba a uno la parte inicial de meter el cambio, de estar? Sí. Ya uno puede ir haciendo otras cosas sin estar pensando en la conducción. Es más o menos igual, aplica igual con el nuevo. Entonces al nuevo hay que verlo siempre como un aliado. Cuando una persona se contrata en una empresa es porque se requiere, porque está haciendo falta. Entonces el consejo ahí es que lo acojan y lo entrenen, porque un proceso de selección es largo, es desgastante, es costoso, y una vacante abierta sí que es dura. Claro. Entonces yo creo que es ganancia para todos. ¿Y qué consejo le darías en este momento a la gente ya buscando empleo, que está pensando en mandar una hoja de vida, en llevarlo a una empresa? ¿Qué consejo le darías frente a este proceso de selección, frente a tiempo, paciencia, amor, a tranquilidad, preparación? ¿Qué consejo darías? Mi principal consejo es definitivamente no busques desesperadamente un empleo solo por tener el empleo. Busca un empleo con la convicción de que es el lugar donde quieres estar, porque la mayoría de tu tiempo activo del día estás en la empresa.
Entonces busca un empleo si tienes la posibilidad. Yo sé que hay un montón de realidades y no las desconozco, pero sí se puede un empleo donde te sientas realizado y feliz. Sí. Hace tu proceso de selección con amor, que eso se nota. Yo sé que suena muy romántico, pero no es Claro, romántico, de no es tan acuerdo. romántico. Donde pones interés y pones amor, eso se hace evidente Sí. y eso te convierte en un mejor candidato. Usa todas las herramientas y alternativas que tenemos hoy, que los medios nos han proporcionado un montón de opciones, y en serio créete el candidato ideal, siéntelo. Es que si cumples con todas las características, no tienes nada para no serlo. Entonces cuéntanos por qué lo eres, porque Claro. muchas veces lo eres pero solo no lo sabes contar. Entonces cuéntanos, los que nosotros, por más que tengamos pruebas psicotécnicas, por más que nos entreguemos en un montón de habilidades, no tenemos bolita de cristal, como te dije ahora. Entonces haz tu parte, como cuando la gente le empieza a rezar a Dios, a pedir a Dios que le resuelva el problema, Claro. pero no está de acuerdo con la solución que le De acuerdo. llega. Entonces nada, mucha coherencia. Si eso es lo que quieres, cuéntanos por qué, porque eres tú la persona, y quién mejor que tú para decirnos por qué eres la persona ideal. Claro. No mandes a nadie a entregarte las hojas de vida, no la mandes desde otros correos electrónicos. No hay nada más horrible que llegue la mamá a entregar la hoja de vida de un chico. Me imagino. Pasa mucho. O que la Sí. mamá llame a preguntar por la vacante, o la esposa o la novia. Cero. O sea, sos vos el que está buscando el empleo. Entonces, de cara de frente al proceso. Justamente ya que me acordaste de algo, quería tocar una pregunta. Si, por ejemplo, acabo de hacer una prueba psicotécnica o acabo de hacer algo puntual y estoy esperando esa llamada o ese proceso, por ejemplo, y de preguntar cuál es la mejor forma, la mejor vía, ¿qué debería hacer uno? Nosotros, los seleccionadores, intentamos ser muy claros como en los tiempos. Casi siempre lo intentamos. Entonces, si te decimos esta semana te respondemos, danos el tiempo que te pedimos. No empieces al día siguiente a bombardear a preguntar, a pedir devolución, porque nosotros también estamos esperando devolución, porque tenemos más candidatos para ver, porque hay un montón de factores y de pasos en los procesos de selección. Entonces ahí les aconsejo manejo de la ansiedad, el famoso no me llames, yo te llamo, Sí. pero mucha paciencia, porque también cuando empiezas a bombardear también se empieza a hacer evidente otros rasgos que empiezan a generar alertas. Entonces escucha con atención los tiempos, dale el tiempo al seleccionador. Si pasa ese tiempo, no está mal escribir un mensaje muy respetuoso preguntando qué pasó. Si no fuiste la persona elegida, te lo comunican, no reacciones agresivamente. La gente que trabaja, las personas que trabajamos en selección de Se personas, conocen tenemos todos. mucha memoria, muy Claro. buena memoria, y nos conocemos entre nosotros. Entonces, siempre con una actitud muy positiva. No pienses que en el momento en el que el empleo no fue para ti, perdiste una oportunidad. No, ganaste la oportunidad de estar en otro puesto en el que te ajustes mejor y que también se adapte a ti. Entonces, míralo. Yo sé que es desgastante, que es frustrante, pero míralo como una oportunidad de aprendizaje y como la oportunidad de continuar en tu búsqueda del lugar ideal. Perfecto, listo. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti, Santi, por la invitación. Y gracias a todos por estar viendo, así que ya saben, síganos acá en redes, lo vamos a dejar a todos nuestros usuarios, para todos los candidatos de ustedes que estamos seguros que son los candidatos ideales. Recuerden, sean auténticos, sean ustedes mismos, prepárense ustedes en ustedes quiénes son, en cuál es la mejor forma de comunicarlo. En Aplica tienen la oportunidad de hacer un video de presentación, así que aprovechenlo, y empresas, ninguna otra plataforma da la oportunidad de ver a los candidatos de la forma en la que los aplica. Así que muchas gracias. Gracias.